Hola, soy Gerard, el profesor de la asignatura de Bioestadística, de Bioquímica, de la Autónoma, de la Academia de Statistics. Ahora, antes de empezar el curso como tal, quería explicaros un par de cosas de cómo funciona este curso, cosas básicas que debéis saber, ¿de acuerdo? En primer término, quería comentaros el dossier. Os enviaremos un dossier a casa, como el que tengo en mis manos ahora mismo, en el cual tenéis toda la teoría que os entra en el examen y exámenes de años anteriores en la parte final del dossier, ¿de acuerdo? Este dossier será importantísimo, será primordial para poder seguir bien el curso. Sin este dossier será muy complicado porque yo todo el tiempo haré referencias a ejercicios que están en este dossier o parte del temario. La parte del temario está alguna parte sin escribir. Es para que vosotros en medio de la clase vayáis rellenando bien toda la información que encontréis en el dossier. Si alguien hace la clase tipo prueba ahora mismo y no dispone del dossier aún, os lo podéis descargar en la página web. Al lado del vídeo que estáis viendo tenéis un link para descargaros el PDF de prueba. Esto yo recomiendo que os lo descarguéis, os lo imprimís y así podéis ir siguiendo la clase, ¿de acuerdo? Por otro lado, respecto a los vídeos, tenéis los vídeos como este, que son vídeos grabados, que podéis ver cuando sea conveniente para vosotros en vuestro horario, y luego tenemos los vídeos en directo, son vídeos en streaming mediante la plataforma Google Meet, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos un día que está estipulado en la página web según el grupo que hayáis elegido, y ese día será el curso como tal, será una clase para hacer dudas, ¿de acuerdo? Dudas de teoría, dudas de los exámenes, dudas de ejercicios, cualquier tipo de duda, ¿de acuerdo? Esa clase es la más importante, porque es donde resolveremos todas las dudas que podáis tener, ¿de acuerdo? Es fundamental que llevéis muchas dudas y que tengáis energía ese día para resolver todos los ejercicios del examen. Resolveremos todos los ejercicios de examen y cualquier duda que podáis tener, de teoría, de clase, de lo que sea, ¿de acuerdo? Y por último, también indicaros que crearemos un grupo de WhatsApp el día del inicio del curso. Este grupo de WhatsApp es para cualquier tipo de duda, ya sea de teoría, ya sea de exámenes, ya sea de lo que sea, ¿de acuerdo? Ahí nos podéis indicar lo que sea. Yo como profesor, que formaremos el grupo yo y los alumnos, os iré indicando cualquier cosa de vídeos disponibles, información disponible. Pero es que además de eso, si alguien tiene alguna duda de cualquier tipo, puede indicarla por ahí. Entonces, importante que podáis ver los vídeos que están colgados en la web. Y después también importantísimo que podáis asistir a la clase para hacer todas las dudas que sean y poder resolver bien el examen, y el hecho del grupo de WhatsApp, para cualquier duda que tengáis la podéis comentar. Ahora, una vez explicado esto, empezaremos la clase. Si no disponéis del dossier, repito, recomiendo que lo imprimáis para poder seguir bien la clase. En Bioestadística, el tema 1, si os fijáis en el dossier, tenéis la información básica, estadística descriptiva, que será el tema 1. Importante ahora diferenciar entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Importante, os lo decía antes, que todo el mundo disponga del dossier, ¿de acuerdo? El dossier, aunque sea el de prueba, imprimíroslo para poder seguir bien la clase. Ahora empezar con el temario. Importante, antes de empezar, diferenciar bien estadística descriptiva y estadística inferencial. Son las dos vertientes más importantes dentro de la estadística. Entonces, mirad, tenemos toda la población. Por ejemplo, Barcelona, ¿de acuerdo? Yo quiero estudiar cuál es la altura en Barcelona. Entonces, está formada por muchos individuos. Cada puntito corresponde a un individuo de la población que estamos estudiando. Entonces, generalmente es muy complejo poder estudiar toda la población. Para estudiar a toda la población de Barcelona, la altura, debería estudiar a todo el mundo en el mismo momento, ya que cada momento nace y muere gente. Igualmente, a los 2 segundos transcurridos después de medir a todo el mundo, ya estaría en desuso, porque podría haber cambiado, aunque fuese prácticamente nada, el valor de la media de la población. Entonces, generalmente, debido a la dificultad y la imposibilidad de trabajar con toda la población, ¿qué hacemos? Se acostumbra a trabajar más bien con una muestra, ¿de acuerdo? Cogemos una muestra, que se recomienda que sea una muestra representativa de la población, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes tipos de muestreos para que la muestra sea lo más representativa de la población, y estudiamos esta muestra. ¿Estudiamos esta muestra con qué objetivo? Con el objetivo de poder inferir, de poder extrapolar, de poder generalizar la información de la muestra hacia la población, ¿de acuerdo? Entonces, diferenciamos aquí los dos tipos de estadísticas. La estadística descriptiva
consiste en describir, analizar la información correspondiente a la muestra. Y luego tenemos la estadística inferencial, que consiste en generalizar, en extrapolar la información de la muestra hacia la población. Evidentemente, el objetivo básicamente en estadística no es el estudio de la muestra, es el estudio de la población. El estudio de la muestra, más bien, es una herramienta para poder estudiar finalmente la población. Por ese motivo siempre se comienza trabajando la estadística descriptiva, que consistirá en el estudio de la muestra, para finalmente poder estudiar la información poblacional, que es la estadística inferencial, inferencia, ¿de acuerdo? Importantísimo, hemos hablado de individuos. Cuando hablo de individuos no hablo solo de sujetos. Imaginaos que en esta clase tenemos a Miguel, a Juan, a Laura, y ellos tres tienen bolígrafos. Una clase, por ejemplo, de 100 personas. Pues cada persona tendrá sus bolígrafos, pero Miguel, Juan y Alba, por ejemplo, tienen cada uno 10 bolígrafos. Cojo 2 de Juan, 2 de Alba y 2 de Miguel. Y además tengo este bolígrafo. Entonces tenemos 7 bolígrafos. Todos los bolígrafos que hay en la sala sería toda la población. Los 7 bolígrafos que he cogido corresponderían a una muestra. Cada bolígrafo sería un individuo. Y dentro del grupo de individuos puedo estudiar diferentes características, tanto de las personas como de los bolígrafos, ¿de acuerdo? Cada una de las características en estadística se denomina variables. Entonces tenemos la posibilidad de estudiar distintas variables. En el caso de los bolígrafos podríamos estudiar pues su tamaño o su color o lo que quisiésemos, ¿de acuerdo? Igual con las personas, con individuos que sean sujetos, ¿de acuerdo? Ahí también podría estudiar la altura, las notas, el género, el peso, color de pelo, lo que quisiese. Entonces, importantísimo, empezaremos estudiando la estadística descriptiva, que consiste en el estudio de la muestra para luego extrapolar la información. Cuando trabajamos con estadística descriptiva, evidentemente, si cojo una muestra, no debería equivocarme numéricamente en el valor obtenido. Si tengo 3 personas que tienen 20, 21 y 22 años, la media es 21. Pero si la media es 21 de la muestra, ¿puedo asegurar cómo será la media poblacional? Evidentemente no. La media poblacional nunca la sabré a ciencia cierta, a no ser que trabajásemos con todos los individuos propios de la población, pero eso generalmente es muy dificultoso. Entonces, en este primer tema nos centraremos estrictamente en la estadística descriptiva. Dentro de la estadística descriptiva hay también distintas variantes: univariante, bivariante o multivariante. Univariante es cuando trabajamos con una sola variable, pues de un grupo de gente, su altura, o sus notas, o su peso, lo que queramos estudiar, ¿de acuerdo? Pero también es recurrente estudiar estadística descriptiva bivariante, cuando estudiamos 2 variables. Estudiar si según el color de pelo, ¿de acuerdo?, la gente saca peor o mejor nota, por decir algo, ¿de acuerdo? Si el color de pelo influye en las notas, por decir algo. Eso serían un estudio con 2 variables, bivariante, y multivariante con más de 2 variables. En nuestro caso de momento, tema 1, nos centramos exclusivamente en estadística descriptiva univariante, una sola variable, una sola característica. La variable es la característica propia de esos sujetos. E importantísimo, la variable tiene distintas alternativas, distintas opciones. Estas alternativas u opciones es lo que denominamos como categorías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hablo del color de pelo, tenemos que la variable en sí sería color de pelo. Rubio, moreno, castaño, pelirrojo serían las distintas categorías propias de esta variable. Una vez visto esto, vamos a analizar los diferentes tipos de variables, desde un punto de vista estadístico y desde un punto de vista metodológico, ¿de acuerdo? En primer término lo estudiaremos desde un punto de vista estadístico. Desde un punto de vista estadístico tenemos las variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas también se denominan variables categóricas, ¿de acuerdo? Cualitativas o categóricas. Las cuantitativas se denominan cuantitativas o numéricas. Entonces, la diferencia básica, lo veremos, hay muchas más, pero la principal, para diferenciarlo bien, es que una hace referencia a números, la otra no hace referencia a números, ¿de acuerdo? Más bien hace referencia a atributos.
Las cuantitativas numéricas hacen referencia a números, las qualis no. Eso no quiere decir que las qualis no puedan tener números. Por ejemplo, si hablo de el número de buses en Barcelona, no el número total de buses, sino el bus en Barcelona tiene diferentes números, pues por ejemplo el 32, el 55, el 61. Entonces, estos números corresponden a una etiqueta, no es un orden estipulado que tenga sentido, sino solamente son etiquetas para diferenciar del 32 al 52, no es que uno sea mejor que otro o el doble que el otro, no, solamente es que uno hace un recorrido y otro, es una forma de diferenciar, como podríamos poner azul y rojo, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, las variables qualis hacen referencia a atributos. Las variables qualis las diferenciamos entre las variables qualis nominales y las variables qualis ordinales, ¿de acuerdo? Las variables qualis nominales son aquellas donde las categorías no tienen una jerarquía preestablecida. No hay una jerarquía preestablecida entre categorías. Por ejemplo, una cualinominal sería el ejemplo que ponía antes del color de pelo, ¿de acuerdo? Rubios, castaños, pelirrojos, morenos, son categorías dentro de la variable color de pelo, pero no hay una jerarquía preestablecida. No está estipulado que sea mejor ser rubio que castaño, ni moreno que pelirrojo, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería una variable cualinominal. Otra variable serían las variables qualis ordinales. Ordinales, al contrario de las nominales, es cuando sí que hay una jerarquía preestablecida. Cualquier variable que haga referencia a atributos y que tenga un orden estipulado para todo el mundo, diríamos que es una variable quali ordinal. Por ejemplo, clase social baja, media y alta, ¿de acuerdo? Eso sería una variable cualitativa, ¿de acuerdo? Ordinal. O nivel de estudios, primario, secundario, universitario o doctorado. Ahí no hay duda que hay un orden preestablecido ya, ¿de acuerdo? Entonces, así diferenciamos las variables qualis nominales de las variables qualis ordinales. Seguidamente tenemos también las variables cuantitativas o numéricas. Aquí diferenciamos dos tipos. Las variables quantis discretas y las variables cuantitativas continuas, ¿de acuerdo? Las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, si hablo del número de hijos, o tienes 0 hijos, o tienes un hijo, o tienes 2 hijos. Entre 1 y 2 hijos no hay ninguna alternativa posible, ¿de acuerdo? No puedes tener un hijo y medio, es imposible, o tienes 1 o tienes 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las variables cuantitativas discretas son aquellas que no permiten un valor entre medio de dos continuos, ¿de acuerdo? En cambio, en las continuas, entre dos valores consecutivos puede haber infinidad de valores. No es que haya uno, se puede haber infinidad. Por ejemplo, se habló de la altura, entre 170 y 171 centímetros. Entre ambos valores pueden haber infinitos valores. Claro, ahí depende de la unidad de medida. Según si hablamos de milímetros, puede ser cada vez más y más y más y más preciso, ¿de acuerdo? Entonces, las discretas son aquellas que básicamente muchas veces no tendrán ni unidad de medida, serán solamente una cuantificación, 0, 1, 2, 3, y entre medio no podrá haber valores. En las continuas sí que podrá o podremos tener valores entre dos consecutivos. Una vez visto esto, diferenciando las qualis de las quantis, esta es una clasificación desde un punto de vista estadístico. Quiero que diferenciemos bien, por ejemplo, la variable edad. Si yo os pregunto por la variable edad, ¿qué me diríais? ¿Que es quali o es quanti? En primer término, todos pensamos que es una variable cuantitativa porque es numérica y los números tienen un sentido estricto, ¿de acuerdo? Dentro de quanti podemos pensar discreta o continua. Generalmente hablamos de años, 20 años, 21 años, pero es algo que no tiene por qué ser obligatorio. En principio yo podría medir también la edad en días, en meses, en segundos, en milisegundos, como quisiese. Entonces, siempre que digamos que depende en qué unidad lo midamos, al fin y al cabo es una variable continua. Porque yo puedo decir que entre 20 y 21 años no hay ninguna opción, pero es mentira. Quiere decir, entre 20 y 21 años puedes tener 20 años y 3 meses, o 20 años y 5 meses y 4 días y 2 horas y 3 segundos. Y así progresivamente, cada vez puedo ser más y más y más preciso, ¿de acuerdo?
Cuando, según la sensibilidad de la herramienta de medida, pueda ser cada vez más preciso. Cuando, según la sensibilidad de la herramienta de medida, puedo ser cada vez más preciso, hablaremos de una variable continua. Cuando no dependa de la sensibilidad de la herramienta de medida, hablaremos de una variable discreta, ¿de acuerdo? Además de este punto de vista estadístico, tenemos otro punto de vista que sería un punto de vista metodológico, ¿de acuerdo? Que ahí diferenciaríamos básicamente dos alternativas. Diferenciaríamos, por un lado, la información correspondiente a las variables respuesta y por otro a las variables explicativas. Las variables respuestas son también denominadas las variables dependientes, ¿de acuerdo? Porque es la respuesta que está dando la información, y las explicativas serían las variables independientes. El objetivo principalmente será estudiar siempre cómo una variable influye a otra. Por ejemplo, si yo miro si el color de pelo influye en la altura, ¿de acuerdo? Quiero estudiar si el color de pelo está influyendo en la altura. Entonces cogería y miraría si la variable independiente, color de pelo, determina a la variable dependiente, que es la altura. Entonces, desde un punto de vista metodológico, la variable independiente sería color de pelo, que es una variable explicativa en este caso, y la altura sería una variable dependiente, ¿de acuerdo? Que sería la variable respuesta. Importante, que sea independiente o dependiente no quiere decir que tenga que ser seguro cuantitativa o quali, eso es otra cosa. Eso es desde un punto de vista estadístico. Desde una vertiente estadístico diríamos que el color de pelo es una variable cualitativa nominal, ¿verdad? Y la altura una variable cuantitativa continua. Perfecto. Una vez visto esto, vamos a la siguiente información, ¿de acuerdo? Que corresponderá básicamente a la información de las tablas de frecuencia. Todo esto que hemos visto hasta ahora se encontraba en la página 2. Ahora nos vamos, por favor, a la página 3, ¿de acuerdo ya? Perfecto, volvemos a la página 3, ¿de acuerdo? En esta tenemos ahora mismo las tablas de frecuencia, que actualmente os vamos a mirar. Importantísimo, aquí ya veréis que tanto las frecuencias relativas como las frecuencias absolutas se pueden plantear con distinta nomenclatura, ¿de acuerdo? Yo plantearé las más genéricas, pero existen infinidad de posibles nomenclaturas para estos dos valores, ¿de acuerdo? La frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. En primer término, la tabla de frecuencias tiene como objetivo simplificar la información. Imagino que tengo una muestra formada por 2000 sujetos. Sería muchísima información, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es ordenarla. Si, por ejemplo, hablo de la variable color de pelo, ¿de acuerdo? Entonces, si le planteamos una primera columna, que es la x sub i, que corresponde a las categorías de la variable en cuestión, ¿de acuerdo? En este caso, si hablo de color de pelo, tenemos castaños, morenos, rubios y pelirrojos. Evidentemente hay más opciones, pero en mi muestra solo tengo estos sujetos, ¿de acuerdo? Luego tengo las frecuencias absolutas. Se puede escribir de muchas formas, con una f sub i, f sub a, de muchas formas. En este caso yo escribiré una n sub i, ¿de acuerdo? Pero ya veréis que se puede plantear de muchas formas. Generalmente esta es la más recurrente. Entonces tenemos n sub i. Vuestro profesor a veces cambia, entonces generalmente pone n sub i, pero a veces pone f sub a, o a veces pone f sub i, x sub i. Entonces en este caso pondremos n sub i, ¿de acuerdo? Luego tenemos la información correspondiente a la frecuencia absoluta, que es el número de sujetos que se encuentran en cada una de las categorías. Esta es la definición de frecuencia absoluta, número de individuos que se encuentran en cada una de las categorías. Tenemos, en este caso, los castaños, me lo invento esto, 3, 11, 5 y 1. Por lo tanto, tenemos 3 y 11, 14, 19, 20. En este caso, la muestra está formada por 20 sujetos, ¿de acuerdo? 20 sujetos forman la muestra. Esta primera columna es la frecuencia absoluta. Seguidamente disponemos de la frecuencia absoluta acumulada, que no es más que ir acumulando la información, ¿de acuerdo? En este caso, castaños tenemos 3, morenos tenemos 3 más 11, que son 14.
14 más 5, que son 19, y 19 más 1, que son 20, ¿de acuerdo? Así es como representamos toda la información en este caso, la frecuencia absoluta acumulada, ¿de acuerdo? Sería esta, que es la acumulación de la información. Seguidamente también tenemos la frecuencia relativa. Se puede escribir con una F y una R minúscula o subíndice I, como en este caso. Esta es la más recurrente, ¿de acuerdo? La frecuencia relativa es una proporción, básicamente. Para calcular la frecuencia relativa, cogeremos la frecuencia absoluta y la dividimos entre n, ¿de acuerdo? Así buscaremos la frecuencia relativa. En este caso, ¿qué haríamos? 3 entre 20, 0,15. 11 entre 20, 0,55. 5 entre 20, 0,25. Y 1 entre 20, 0,05, ¿de acuerdo? Entonces, si sumamos esto, si os fijáis, 0,15 y 55, 0,7, 95 y 1. Evidentemente, el sumatorio de esto siempre debe ser 1, porque suma el 100% de los casos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la frecuencia relativa acumulada, que la planteamos con una F mayúscula sub I, ¿de acuerdo? La frecuencia relativa acumulada corresponde a la acumulación de la información, lo mismo, 0,15 más 0,55, 0,7, más 0,25, 0,95, más 0,05, 1. Evidentemente, esto siempre será 1, de la misma forma que la última categoría de la frecuencia absoluta acumulada siempre será igual al tamaño de la muestra. A partir de aquí nos pueden hacer infinidad de preguntas, ¿de acuerdo? Nos pueden preguntar mucha información sobre el número de gente que tiene el pelo castaño. Pues son 3 personas, ¿verdad? Proporción de gente rubia, 0,25. Porcentaje de pelirrojos, 5%. Si me preguntan porcentaje, se acostumbra a plantear en tanto por cien. Si en cambio me plantea la información a partir de proporción, es en tanto por 1, ¿de acuerdo? Pero básicamente es multiplicar este valor por 100 y ya está. Claro, ¿qué ocurre? Que en este caso, en esta variable, que es una variable cualinominal, como bien sabéis ya, hay 2 columnas que no tienen mucho sentido. ¿Qué columnas son? Pues las acumuladas, ¿verdad? Ni esta ni esta tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque el orden que aquí he estipulado, castaños, morenos, rubios y pelirrojos, es un orden que hemos estipulado, pero que no está siempre así jerarquizado, ¿de acuerdo? Es un ejemplo nuestro ahora mismo. ¿Qué quiere decir con ello? Que podríamos haberlo puesto al revés. Aquí rubio, aquí moreno, aquí pelirrojo y castaño, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, las acumuladas, ¿qué nos indican? La acumulación. 14 es la gente que es castaña y morena. Claro, esto es una pregunta, ¿cuál sería? Pues, ¿cuánta gente tiene como máximo el pelo moreno? ¿Qué quiere decir como máximo el pelo moreno? ¿Qué incluye por debajo del moreno? ¿Y qué hay por encima del moreno? Evidentemente no está estipulado. Por lo tanto, las acumuladas, tanto la de frecuencia absoluta como la de relativa, no tienen sentido cuando estamos hablando de variables categóricas nominales. En variables categóricas ordinales sí que tendrían sentido. Por ejemplo, ahora mismo voy a poner el ejemplo del nivel de estudios que antes comentaba, ¿de acuerdo? Si hablamos de nivel de estudios, lo planteo en el mismo ejemplo, planteo nivel de estudios primario, secundario, universitario y doctorado, ¿de acuerdo? Si hablamos de nivel de estudios primarios, tenemos 3 personas. 11 personas tienen nivel de estudios secundarios. 5 universitarios y 1 doctorado, ¿de acuerdo? Hasta aquí perfecto. Si yo os preguntase, ¿qué proporción de la muestra tiene estudios secundarios? Proporción de la muestra con exactamente estudios secundarios son el 0,55, ¿de acuerdo? Si yo os pregunto, ¿qué proporción de la muestra tiene exactamente estudios universitarios? Si os pregunto qué proporción de la muestra tiene exactamente estudios universitarios, serían el 0,25. Pero si yo os preguntase qué proporción de la muestra tiene como máximo estudios secundarios, ¿qué quiere decir como máximo estudios secundarios? ¿Estudios secundarios o menos?
Si yo os digo, yo tengo como máximo 5 euros, ¿qué tengo? ¿5 euros o menos? Pues aquí lo mismo. Si yo os preguntase qué proporción de la gente tiene como máximo estudios secundarios, os estoy preguntando por la proporción de gente que tiene estudios secundarios o menos. Es decir, me voy al acumulado correspondiente a las proporciones que llegan hasta secundario. El 70%. ¿Por qué el 70%? Pues son 15% que tienen estudios primarios y 55 estudios secundarios. La proporción sería 0,7 o en porcentaje 70%, ¿de acuerdo? Esto si me preguntan como máximo estudios secundarios. Si yo os preguntase, ¿cuál es el número de la muestra que tiene como máximo estudios universitarios? Aquí me preguntan por el número, no me preguntan por la proporción. Si me preguntan por el número, ¿cuál es el número de la muestra que tiene como máximo estudios universitarios? ¿Qué incluye? La gente que estudia la uni o que lo dejó antes, ¿de acuerdo? Entonces incluiría uni, primarios y secundarios, que serían 19, que corresponde al 3 más 11 más 5, ¿de acuerdo? Así es como realizaríamos estos cálculos, con esta información. Importantísimo que esto nos sirva cuando tengamos variables qualis ordinales o cuantitativas. En las qualis nominales, las acumuladas no tienen ningún sentido. Si continuamos con esta información, por favor, quiero que veamos también, si yo os preguntase, ¿qué proporción de la muestra tiene como mínimo estudios universitarios? Os pregunto ahora como mínimo estudios universitarios. ¿Qué quiere decir? Que tengan universitarios o superiores, ¿de acuerdo? Es decir, me están preguntando ahora mismo por la gente que tiene estudios universitarios o doctorado. Este es 30%, 0,3. La proporción sería 0,3. ¿La puedo calcular sumando universitarios más doctorados? O también otra alternativa es pensar, vale, me están preguntando por la gente que estudia, que tiene estudios universitarios o superior, que es lo mismo que el complementario de que tenga estudios secundarios o inferior, ya que o la gente llega a secundarios o tienen uni o más. Por lo tanto, podría haber hecho 1 menos 0,7, que es el 30%, y habría obtenido la gente que tiene estudios universitarios o superiores, ¿de acuerdo? Esto cada uno como esté más cómodo. Esta es una tabla de frecuencias, nos sirve rápidamente para visualizar la información. En este ejemplo son 20 personas, muy pocas, pero imaginaos un ejemplo con 1000, 5000 personas o individuos. En ese caso sería muy complejo toda la información, ocuparía toda la pizarra. Y así queda muy resumido y muy simple la información que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Más allá de esto, de las variables qualis, tenemos también variables quantis. Podría aplicar ahora mismo un ejemplo de variable cuantitativa discreta. Por ejemplo, número de hijos, ¿de acuerdo? Si yo os planteo ahora un ejemplo con el número de hijos, os podría plantear lo siguiente: tener 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos. Sabemos que esta es una variable discreta, sin ningún tipo de duda, porque del 0 al 1 no puede haber ningún valor. No hay ninguna herramienta que sea más muy sensible para poder ser más preciso en el número de hijos. Entonces, en este caso, podrían preguntarme por lo mismo. Os pregunto, ¿cuál es la proporción de individuos que tienen como mínimo un hermano? ¿Qué quiere decir como mínimo un hermano? Pues tengan 1 o 2 o 3. En nuestra muestra no hay nadie con 4 o 5, en la vida real sí, pero en la muestra nuestra no. La persona que tiene más hermanos tiene 3 hermanos, ¿de acuerdo? Entonces, si os pregunto la proporción de individuos que tienen como mínimo un hermano, serían que todos estos, o lo que es lo mismo, todos menos los que tienen 0 hermanos, que son el 0,15. Por lo tanto, el 0,85. Podría hacer 1 menos 0,15 o sumar las proporciones individuales de 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Ambas opciones son correctas. Esto es un ejemplo de una variable cuantitativa discreta, con pocos valores. Imaginaos que tuviese una variable cuantitativa discreta con muchos valores.
por decir algo, si estamos hablando, por ejemplo, del número de cabellos de una persona. Claro, esto no es 0, 1, 2, 3, habrá infinidad de valores. Entonces, en ese caso, no podría plantear así como he puesto en este caso la tabla de frecuencias. Plantearíamos generalmente por intervalos, pues de 0 a 5.000 cabellos, de 5.000 a 10.000, por ejemplo, ¿de acuerdo? O si hablase de la edad. No puedo poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, pues hay una tabla muy alargada, con mucha información. Y al final, repito, el objetivo de las tablas es simplificar, visualizar rápidamente todos los datos. Entonces, para que sea todo muy visual, es necesario que tengamos toda la información lo más resumida posible. Por eso, en un caso como la edad, una variable continua, lo que haremos será poner por intervalos, ¿de acuerdo? Generalmente, o las notas, lo mismo. Puede haber muchas notas con decimales, pues pondremos también la información con intervalos. Si hablase, por ejemplo, de la altura, podría poner un grupo que mide aquí de 140 a 150. Incluimos aquí 140, pero no 150. 150 hasta 160, ¿de acuerdo? Aquí ponemos 160 hasta 170. Y aquí plantearíamos 170 hasta 180. Así tendríamos esta información. En esta muestra no hay ninguna persona que mida más o igual a 180, ¿de acuerdo? Evidentemente en otras muestras podría ser y tendríamos otro tipo de tabla. En este caso tenemos así la información. Lo mismo, se lee todo igual, se interpreta igual, pero en vez de hacer referencia a un solo valor, hace referencia a un intervalo. Aquí, evidentemente, la información está resumida, perdemos información. Aquí tenemos 3 personas. Yo no tengo ni idea si estas 3 personas miden 142, 148 o 143. No lo sé cuánto mide cada una de ellas. Sé que estas 3 se encuentran en este intervalo, pero es para simplificar y ver la información de forma más rápida y más cómoda, ¿de acuerdo? Una vez visto todo esto de aquí, vamos a plantear los diferentes gráficos para cada una de las diferentes variables que podemos trabajar. Hemos indicado que tenemos las variables qualis y las variables quantis y ahora vamos a mirar qué indicadores tenemos qué gráficos tenemos en cada uno de estos casos. Para ello quiero que vayáis por favor a la página 4 del dossier, que aquí tenemos las representaciones gráficas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de las representaciones gráficas, diferenciamos entre variables qualis y variables quantis, ¿de acuerdo? Tenemos variables qualis y variables quantis. En primer término, las variables cualitativas, también denominadas categóricas, son mucho más sencillas que las quantis. ¿Por qué? Porque aquí solamente podremos ver 2 tipos de gráficos. El ciclograma, también denominado gráfico de sectores, o el diagrama de barras. Son los 2 más utilizados con mucha diferencia. El ciclograma es el típico diagrama de quesitos que conocemos todos, que hemos visto muchas veces, y el diagrama de barras es de los más simples también, como podéis ver aquí en la página 4. En este caso tenéis que el diagrama de sectores hace referencia a sí academia y no academia, y el diagrama de barras tenemos hombres o mujeres, ¿de acuerdo? En este caso son variables categóricas, ambas, es decir, cualitativas y nominales, ambas, ¿de acuerdo? Sí, no ir academia, hombre, mujer. Y en este caso hemos representado la información con un ciclograma o diagrama de barras. Si fuesen ordinales, lo mismo. Una variable cual y ordinal también se plantearía con estos gráficos, o ciclograma o diagrama de barras, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas, voy a hacer hincapié en una cosa muy simple, pero que es a veces algo que nos despista. Si tuviésemos una variable cuantidiscreta con pocos valores, como era el caso anteriormente que planteaba del número de hijos, teníamos 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos, ¿verdad? 0, 1, 2 y 3. En un caso como este, ¿podríamos plantear algún gráfico propio de las variables quantis? Se podría hacer, pero generalmente es mucho más recurrente y mucho más fácil plantear los gráficos propios de las variables qualis. Es decir, cuando tengamos una variable que sea quanti, discreta, con pocos valores, se pueden plantear generalmente el diagrama de barras.
Ciclograma no es tan recurrente, pero el diagrama de barras sí. Tendríamos un diagrama de barras donde veríamos tener 0, tener 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Con la información correspondiente. Entonces, muy importante porque en estos gráficos es muy visual la información. Repito, se podría plantear otro que ahora miraremos, pero generalmente lo más recurrente es plantear un diagrama de barras en variables discretas con pocos valores. Si la variable es una variable discreta con muchos valores o fuese una variable continua, entonces no hay duda. Generalmente se acostumbra a plantear un diagrama de caja, también denominado boxplot en inglés, o el histograma. El histograma es igual que el diagrama de barras, pero al tratarse de una variable continua o discreta con muchos valores, no hay espacio entre barras. Si, por ejemplo, hablo de la edad, de 0 hasta 20 años, de 20 a 40, claro, entre este valor y aquí no hay un espacio, ya que es un intervalo y el siguiente intervalo, ¿de acuerdo? No hay espacio entre las barras. Es la única diferencia con el diagrama de barras. Este generalmente se plantea cuando trabajemos con variables continuas o discretas con muchos valores. El diagrama de caja lo explicaremos un poco más adelante con más tranquilidad, pero que sepáis lo siguiente. Es una caja donde podemos ver un punto central, ¿de acuerdo? Que será una línea un poco más gruesa que el resto de la caja, que corresponderá a la mediana. La mediana también corresponde al cuartil 2, debemos saber, ¿de acuerdo? Luego explicaremos los cuartiles 1, 2, 3, que son indicadores de posición o medidas de posición. Aparte de la mediana, también disponemos de la información del cuartil 3 y el cuartil 1. También lo explicaré luego que el cuartil 1 es el valor que deja por debajo suyo al 25% de los casos y por encima al 75% de los casos. En cambio, el cuartil 3 es al revés. Cuartil 3 deja por debajo suyo al 75% y por encima al 25%. Por ejemplo, si yo hago un examen de bioestadística y saco un 2 sobre 10, me pueden decir, tu puntuación es muy mala. Pero yo puedo decir, bueno, pero me encuentro en el cuartil 3. ¿Qué quiere decir? Que de toda la muestra que estamos trabajando, el 75% de la muestra ha obtenido una puntuación peor a la mía, ¿de acuerdo? El 25% restante, una puntuación superior. Esto luego lo explicaremos con más tranquilidad. Luego tenemos los bigotes o pestañas. El punto más elevado del bigote superior corresponde al valor máximo, ¿de acuerdo? Y el inferior al valor mínimo. El valor mínimo y el valor máximo, ¿de acuerdo? Estos dos generalmente corresponden al máximo y al mínimo. Así como este valor de aquí corresponde siempre al cuartil 3, este siempre a la mediana y este siempre al cuartil 1, estos dos no corresponden siempre al máximo o al mínimo. Generalmente sí. Pero si tuviésemos un valor muy extremo, que fuese máximo o mínimo, un valor muy extremo podría comportar una distribución así. Y para que el gráfico no se vea más complejo de analizar, ya que esto distorsionaría un poco el gráfico, lo que se acostumbra a hacer es plantear un máximo y a partir de aquí, mediante asteriscos o circulitos, se representan a los valores más extremos, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que por norma general, este es el máximo y este es el mínimo, a no ser que haya extremos que para no distorsionar el gráfico se plantean con asteriscos, ¿de acuerdo? Generalmente. Estos son los dos más típicos, el diagrama de cajas o el histograma. También tenemos otro gráfico utilizado que es el stem and leaf, el gráfico de tronco y hojas, ¿de acuerdo? Este de tallo y hojas o tronco y hojas, el stem and leaf, es un gráfico que es igual que el histograma. Me diréis, si lo estáis viendo ahora mismo aquí en la página 4, pues yo no le veo mucha similitud. Bueno, el histograma son unas barras que son verticales todas ellas, en cambio, en el stem and leaf son unas barras horizontales, si os fijáis, ¿de acuerdo? Y además de ser barras, tienen números. Estos números hacen referencia a cada uno de los valores, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, tenéis 1, 2 y 3. Si hablamos de la edad, por ejemplo, ¿qué significaría esto? Donde pone 1, estamos en la decena de los dieces, desde 10
hasta 19 años, donde pone 2 en la decena de los doses y donde pone 3 en la decena de los treses, de los 30, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas que tienen 19 años. Tenemos unas cuantas con 20, también 10 personas, con 21, con 22, con 23, con 24, 25, 27 y 29. Y la mayor que tiene 35, que está en la tercera fila, como si dijésemos. Entonces, si esto lo voltease, si yo volteo la hoja, veo las diferentes columnas. Veo que del 10 al 19 hay 10 sujetos. Del 20 al 29 tenemos muchos más, 24 sujetos aquí ya. Y ya en el 30, solo 35, un solo sujeto. Al fin y al cabo es como un histograma, pero en vez de solamente indicar la información de la altura, están puestos los diferentes números. Como si aquí pudiese, por ejemplo, 11, 12, 13. Y aquí pudiese 26, 27, 28, 32, ¿de acuerdo? Pero en vez de estar las columnas en vertical, se encuentra en horizontal. Es mucho menos utilizado, ¿por qué motivo? Porque si aquí hablamos de pocos sujetos, aún puede ser cómodo, pero si hablásemos de muchos sujetos, serían tan largas a veces las diferentes las diferentes filas, que sería más complejo su estudio y su interpretación, ¿de acuerdo? Y por último tenemos series temporales. Se puede utilizar también, a veces sí, una serie temporal es para ver la evolución, ¿de acuerdo? Miramos la evolución correspondiente a los individuos estudiados y miramos año tras año, o mes tras mes, o día tras día, cuál está siendo la evolución correspondiente. Ahí tenéis una serie temporal que empieza en el año 86-87 y finaliza en el año 90. Vemos cómo la evolución de lo que estamos hablando, que aquí no sabemos qué es, va disminuyendo con el transcurso del tiempo, ¿de acuerdo? Esta es la información correspondiente a los gráficos. Repito, dentro de Qualis los más recurrentes, el ciclograma o de barras, y dentro de Quantis el diagrama de cajas o boxplot y el histograma, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, vamos a la siguiente parte, que son ya los indicadores que vamos a estudiar. Vamos a estudiar muchos indicadores, están a partir de la página 4, parte inferior, pero estos indicadores que vamos a mirar ahora mismo son generalmente todos para variables cuantitativas. Las variables Qualis ya veremos que no disponen de muchos indicadores. Antes de mirar esto, quiero que acabemos, por favor, con la página 3, parte inferior o central inferior, donde tenéis unas tablas de RStudio, ¿de acuerdo? En la página 3 central, más o menos inferior, tenemos aquí que han contado el número de hombres y mujeres, F femenino, M masculino, el género, ¿de acuerdo? Y tenemos 21 mujeres y 12 hombres, que esto en porcentajes corresponde al 63,6 de mujeres y al 36,36 de los hombres, ¿de acuerdo? También hay la misma información respecto a tipo de transporte para ir a la universidad. En la tabla inferior tenemos otro ejemplo con la información de edad, ¿de acuerdo? El número de casos en cada edad, 17, 18, 19 años y así progresivamente, y el porcentaje correspondiente. Si os fijáis, el 9,1% de la muestra tiene 17 años, el 60,6% tiene 18 años, y la última columna son las acumuladas. Aquí os podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de la muestra que tiene como máximo 20 años? Como máximo 20, incluiría también el 20 y serían 93,9. Si hubiese preguntado menos de 20 años, no incluiría el 20 y tendría que decir 81,8, ¿de acuerdo? Esta es la información que estamos estipulando. Una vez visto esto, vamos a la última parte, que son los indicadores, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, en primer término, las medidas o indicadores de tendencia central o localización, ¿de acuerdo? Vamos a plantear aquí las medidas o indicadores de tendencia central y diferenciamos en este caso, ¿de acuerdo? La media, la mediana y la moda. Tenemos la media, tenemos la mediana y tenemos la moda, ¿de acuerdo? Son los tres indicadores
por excelencia dentro de la tendencia central, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Medidas también o indicadores de localización o posición, ¿de acuerdo? Si miramos los indicadores de posición, tendremos aquí también la mediana, que es el único que se repite en ambos casos. Tenemos la información de los cuartiles, tenemos los deciles y por último también disponemos de los percentiles o centiles, ¿de acuerdo? Son sinónimos, percentil o centil. Luego también miraremos las medidas o indicadores de dispersión. ¿Cómo es la dispersión? Todo esto lo explicaré luego, ahora os hago un pequeño índice que luego iremos explicando. Aquí disponemos del rango, también denominado amplitud o recorrido. Tenemos el rango intercuartílico y también tenemos la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar también se puede denominar desviación típica, ¿de acuerdo? Desviación estándar o desviación típica. Y por último, lo último que miraremos hoy serán las medidas de forma, donde estudiaremos la asimetría. Estudiaremos la asimetría, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, esto es lo que vamos a mirar. Primero voy a explicar qué indicadores de estos podemos analizar cuando hablamos de variables cualitativas y luego explicaré con las quantis. Ya veréis que en las qualis tenemos muy pocas posibilidades, ¿de acuerdo? Mirad, si me voy por ejemplo al ejemplo que antes planteábamos del color de pelo. Tenemos gente rubia, morena, castaña, creo que he puesto aquí castaños, creo que puse antes. Aquí morenos, rubios y pelirrojos. Me es indistinto, no importa, pero que tengamos la información correspondiente. Si hablamos, por ejemplo, de variable quali nominal, como es este caso, únicamente puedo mirar una cosa, que es la moda. No puedo mirar nada más. La moda es la categoría que tiene una mayor frecuencia absoluta. Es decir, buscaría cuál es la categoría que tiene una mayor frecuencia absoluta. En este caso no hay duda, serían los morenos, ¿de acuerdo? La moda en este caso son los morenos, ya que 11 de los 20 sujetos son morenos. Es lo que está más de moda, es lo que se repite más veces, ¿de acuerdo? Si es una variable quali nominal, como es el caso, no puedo mirar nada más, solo la moda y ya está. Si fuese una variable quali ordinal, como sería el caso del nivel de estudios primario, secundario, universitario y doctorado. En este caso podría mirar más información. Más allá de mirar la moda, también podría mirar la mediana. No es muy recurrente, pero se puede hacer, ¿de acuerdo? La moda aquí se miraría igual, miraría cuál tiene mayor frecuencia absoluta y correspondería a la categoría de la moda, que sería secundaria. La moda es tener estudios secundarios, como aquí podemos ver, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estudios secundarios y tenemos la moda correspondiente. Perfecto. Si quiero estudiar la mediana, ¿cómo se haría? Muy importante, que quede claro, la mediana es el punto que deja por debajo suyo el 50% de los casos y por encima el otro 50% de los casos. Por decir algo, si tengo un examen donde la nota mínima es 0 y la máxima es 10, ¿cuál será la mediana? A veces pensamos que es 5, no tiene por qué, porque no es el punto central entre el mínimo y el máximo. La mediana corresponde básicamente a el valor que deja el 50% de los casos de la muestra por debajo y al 50% de los casos de la muestra por encima. Si, por ejemplo, todo el mundo saca un 0 y solo una persona saca un 10, la moda es el centro, que sería este valor que deja 4 por debajo y 4 valores por encima, ¿de acuerdo? Este sería el individuo que deja 50 por encima y 50 por debajo. En este caso, sin duda, la moda sería 0, ¿de acuerdo?
La mediana sería 0, perdonad. Entonces, así es como miraríamos la información. En una tabla como esta, ¿qué hacemos? Jugamos con la frecuencia relativa acumulada y miramos en qué punto traspasa el 50%. Si os fijáis, aquí va del 0 hasta el 15%. Aquí va desde el 15% hasta el 70%. Esta casilla sería desde el 70% hasta el 95%. Y aquí del 95% hasta el 100%. Evidentemente es aquí dentro donde traspasa el 50%. Por lo tanto, aquí en este ejemplo la mediana sería secundaria. Generalmente la mediana se utiliza más para variables cuantitativas, pero como podéis ver, en variables qualis ordinales también se podría llegar a estudiar la mediana. Igualmente, como veis, es muy limitado el número de indicadores o medidas que podemos estudiar con las variables qualis. Mucha más información cuando trabajamos con una variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Como por ejemplo era el número de hijos, 0, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? En este caso, si hablamos de 0, 1, 2 o 3 hijos, importantísimo, lo mismo, la moda. Para mirar la moda no cambia. La categoría que tenga una mayor frecuencia absoluta. En este caso sería un hijo, sin duda, ¿de acuerdo? La moda sería un hijo. Para buscar la mediana, lo mismo. El punto que deja 50 por encima, 50 por debajo. Haríamos lo mismo, lo puedo mirar por aquí y miraría la información, que sería 1. Otra opción a veces es ordenar todos los valores y buscarlo a partir de la posición de la mediana. También se puede hacer así para buscar la mediana, mirad. Yo busco la información, mirad, más sencillo, voy a poner otro ejemplo para que todo el mundo lo vea bien. En este caso, imaginad que tengo esta información. Tenemos en este caso 20, 21, 21, 21 y 22, ¿de acuerdo? Estos son 5 sujetos con sus respectivas edades. Para buscar la mediana siempre lo ordenamos. Repito, podría haberlo hecho como he hecho antes en el gráfico, en la tabla, mucho más sencillo. Pero si me planteo un ejemplo como este, puedo hacer siempre la tabla o puedo ir un poco más rápido de esta forma. Ordeno la información y para buscar la mediana busco la posición de la mediana. ¿Cómo se busca la posición de la mediana? Haciendo n más 1 entre 2. En este caso, n evidentemente es 1, 2, 3, 4, 5. La n es 5, número de sujetos. La 1, 6. Entre 2, 3. ¿3 qué es? Es la posición donde se encuentra la mediana. Esta es la 1, la 2, 3, 4 y 5. Evidentemente, la posición 3 corresponde a 21. En este caso, la mediana sería 21. En el supuesto que aquí tuviese otro valor, ¿de acuerdo?, que fuese el 22, haríamos 6 más 1, 7, entre 2, 3,5. 3,5 está entre el 3 y el 4. Haríamos la media de estos valores. Como en este caso ambos valores son iguales, la media será 21. Pero si esto fuese 22, la mediana, ¿cómo se calcularía? Haciendo la media de estos dos valores, ¿de acuerdo? 21 más 22 entre 2, 21,5. En este caso, la mediana sería 21,5, ¿de acuerdo? Igualmente, la idea de la mediana siempre es la misma. El valor que deja 50% por abajo y 50% por arriba de los casos. Una vez visto la moda y la mediana, miramos la media. Para calcular la media es tan sencillo como esto. Es la media, el sumatorio de cada uno de los valores multiplicado por su tamaño, por el número de sujetos que tienen esta característica, entre n, ¿de acuerdo? Cada uno de los valores por el número de individuos con esta característica entre n. En el caso anterior teníamos 3 sujetos, tenían 0 hijos, o 0 hermanos, perdonad, no recuerdo que hablábamos de hijos. Teníamos 3 sujetos con 0 hijos o 0 hermanos, ¿de acuerdo? Luego teníamos 11 sujetos con un hermano. Luego teníamos, si no recuerdo mal, 5 sujetos
con 2 hermanos y un único sujeto con 3 hermanos. Todo ello entre la n, que era 20. Me queda 0, 11, 21, 21, 34. 34 entre 20 es igual a 1,7. La media en este caso correspondería a 1,7. Así es como buscamos la media, ¿de acuerdo? Muy importante. ¿Qué es más idóneo? ¿Trabajar con la mediana o con la media? Los dos son correctos. Generalmente trabajamos más con la media en la vida cotidiana, pero es cierto que la media es más sensible. ¿Qué quiero decir con más sensible? Que valores extremos la pueden llegar a distorsionar en mayor medida que la mediana. La mediana es más robusta, le afectan menos valores extremos. Para que veáis lo que estoy diciendo. Si tengo un ejemplo como este, por ejemplo, ¿de acuerdo? 20, 21, 21, 22 y 22, ¿de acuerdo? Planteo 21, me es igual, para que sea más sencillo. En este caso, si calculase el valor de la media y mediana, valdrían lo mismo. Tanto media como mediana valdrían 21. Pero si aquí en vez de 22 tuviese 82, ¿qué ocurriría? La mediana continuaría valiendo 21. En cambio, la media se vería muy afectada por este valor extremo, aumentaría mucho la media. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que la media es más sensible. Entonces, en este caso, la media a lo mejor valdría 33, 32. Claro, un valor como este no representa bien nada, pues no representa ni al gran grupo ni al extremo, está distorsionado. Entonces, cuando tenemos un valor muy extremo que distorsiona la media, a veces sería más correcto, más congruente trabajar con la información correspondiente a la mediana. Esto igualmente lo miraremos luego cuando analicemos la asimetría. Hemos mirado los 3 indicadores más importantes de tendencia central. Ahora miraremos la información de posición, ¿de acuerdo? Cuando miramos los indicadores o las medidas de posición, en este caso tenemos la mediana, que ya la hemos indicado anteriormente, que es un valor que deja por debajo el 50% y por encima el otro 50%, ¿de acuerdo? Para buscar la mediana tenemos un eje que es el que dejará 50 y 50. ¿Qué más tenemos? Cuartiles. Cuartiles queremos dividir en 4 partes. Si la mediana era 1 para dividir en 2 partes, cuartiles tendremos 3 y dividimos en 1, 2, 3 y 4 partes. Mirad, el cuartil 1 deja por debajo suyo el 25% y por encima el 75%. El cuartil 2 equivale a la mediana y el cuartil 3 dejaría por debajo 75% y por encima el 25%, ¿de acuerdo? Esto sería la información del cuartil 1, 2 y 3. Entonces, si yo ocupo en un grupo el cuartil 3, quiere decir que el 75% está por debajo mío y el 25% se encuentra por la parte superior, ¿de acuerdo? Tenemos cuartiles, tenemos deciles. Si cuartiles requerimos 3, deciles para dividir en 10 partes requerimos 9, ¿de acuerdo? El decil 1 dejará 10% por debajo y 90% por encima, ¿de acuerdo? 10% por abajo y 90% por encima. Y así correspondientemente con cada uno de los deciles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el decil 3 dejará 30% por abajo y 70% por encima. Deciles tenemos 9, el mayor es el decil 9, que dejará por debajo el 90% y por encima suyo el 10%, ¿de acuerdo? Tenemos mediana, centiles, deciles. En el punto central, donde está la mediana en el cuartil 2, encontramos al decil 5. Y por último tenemos los percentiles o centiles. De percentiles o centiles tenemos que dividir todo en 100 partes. Entonces requerimos 99 centiles o percentiles, ¿de acuerdo? El percentil 1 deja 1% por debajo y 99% por arriba. El percentil 50 equivale a la mediana. El percentil 75 equivale al cuartil 3. El percentil 30 equivale al decil 3.
tenemos 99 percentiles y cada uno deja por debajo suyo el percentil correspondiente. Si me preguntan percentil 32, deja por debajo 32%, por encima 68%, ¿de acuerdo? Esto me sirve para posicionarme respecto a la muestra de referencia, la que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Y así coloco, el sujeto está en el percentil tanto. Se puede utilizar en cualquier ámbito, pero siempre con variables cuantitativas generalmente, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Los indicadores o medidas de dispersión. Cuando hablamos de dispersión, hablamos también de variabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esta información? Lo siguiente. Mirad, si yo tengo, por ejemplo, un punto aquí, un conjunto de individuos que todos tienen la misma edad, 17, 18 y 19 años, si todos tienen la misma edad, quiere decir que la dispersión de esta muestra en la variable edad será ínfima, será muy pequeña, ¿de acuerdo? Si tenemos un grupo con edades muy distintas, ¿qué querrá decir? Pues que evidentemente la dispersión de ese grupo respecto a la edad será muy grande. Entonces, a veces nos interesa analizar hasta qué punto un grupo es muy variable o poco variable. Si yo quiero analizar si estas clases funcionan o no funcionan, podría preguntar a cada persona cuál es la nota del examen. Si todos sacan 8 o 9, quiere decir que hay muy poca variabilidad, que a todo el mundo le funciona de la misma forma. Si hay gente con unos 5 y 9, habrá mucha variabilidad y será muy distinto cómo funciona, ¿de acuerdo? Básicamente, esta información. Entonces, para analizar esto, tenemos diferentes indicadores. El más simple y también el más sensible es el rango, también denominado amplitud o recorrido, ¿de acuerdo? El rango, también denominado amplitud o recorrido, corresponde ¿a qué? A la distancia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Claro, esto nos indica cuál es la diferencia entre el mayor y el menor. Si, por ejemplo, hablo de un grupo de gente de la universidad y tenemos 100 personas donde la persona menor tiene 17 años y la mayor tiene 19, pues evidentemente aquí el rango sería 2. ¿Qué ocurre básicamente? Que es muy sensible porque si añadimos una persona que tiene 80 años, ¿qué ocurriría? Que pasaríamos de un rango 2 a un rango de 63. Mirad cómo cambia el rango añadiendo una sola persona. Evidentemente es muy sensible, demasiado sensible la información, que tanto que modifica mucho el valor obtenido. Entonces, un rango muy pequeño puede ser sintomático de mucha concentración, pero un rango muy elevado no quiere decir que haya mucha dispersión. En este caso, 63 puede parecer muy elevado, pero es provocado por un único sujeto, ya que la gran mayoría de gente estaba solamente entre 17 y 19, ¿de acuerdo? Un indicador mucho más robusto es el rango intercuartílico. Mucho más robusto porque los extremos le afectan menos. Cuando hablo de robusto y sensible, hablo de cómo le afectan valores extremos. Si es muy sensible, le afectan mucho. Si es muy robusto, le afectan poco. El rango intercuartílico es la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿de acuerdo? Haríamos cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Qué ocurre? Que el cuartil 1 deja por debajo suyo el 25% de los casos y el cuartil 3 deja por encima suyo el otro 25% de los casos. ¿Por qué os digo esto? Porque si yo estoy haciendo la distancia de aquí a aquí, toda esta gente no la estoy contando, solamente estudiamos al 50% central. Por lo tanto, en una muestra de 100 personas, en el rango intercuartílico solo estudiaríamos la diferencia de las 50 centrales. Es muy robusto porque la mitad de los sujetos de individuos del estudio no los tendremos en cuenta, ¿de acuerdo? Estos indicadores pueden ser útiles, pero generalmente no se acostumbran a estudiar como únicos indicadores. Los más recurrentes acostumbran a ser los otros dos, ¿de acuerdo? La varianza y, sobre todo, especialmente, la desviación estándar. Pero como podéis ver, la desviación típica o estándar es la S, que es la raíz de la varianza. ¿Por qué os digo esto?
Pues porque para calcular la desviación estándar, primero debemos haber calculado la varianza, y la raíz de la varianza nos dará la desviación. Quiero que lo veamos esto un segundo. Yo tengo un conjunto de valores, ¿de acuerdo? Y tengo la media. Entonces, ¿qué quiero ver? Quiero ver si hay mucha o poca dispersión, mucha o poca variabilidad. ¿La varianza qué hace? Estudia la distancia que hay entre cada valor y la media. Si, por ejemplo, la media es 170 centímetros y esta persona mide 172, la distancia sería 2. Si esta mide 168, la distancia sería menos 2. ¿Qué ocurre? Que como las distancias pueden ser positivas o negativas, si sumásemos todas ellas, ¿qué podría ocurrir finalmente? Podría ocurrir que se compensasen las positivas con las negativas y podría parecer que hay menos dispersión de la que realmente hay. Entonces, ¿qué hace la varianza? La varianza se calcula haciendo el sumatorio de cada uno de los valores menos la media al cuadrado. Al plantear el cuadrado que consigo que no haya valores negativos, todos serán valores positivos, ¿de acuerdo? Y esto lo multiplico por n sub i. N sub i, como sabemos, es la frecuencia absoluta, es el número de sujetos que miden 172. Todo ello lo divido entre n menos 1. Así encontraría la varianza. ¿Qué problema tiene la varianza? Que nos saldrá la unidad al cuadrado, sea cual sea, centímetros, metros, kilos, lo que sea, estará al cuadrado. Y eso complica mucho la interpretación del valor obtenido. Para que sea menos compleja la interpretación, se recomienda trabajar con la desviación estándar o típica, que es únicamente hacer la raíz de la varianza. Y así obtendremos la unidad sin cuadrado. Y es mucho más cómoda su interpretación. Ahora voy a hacer la definición de la desviación estándar. Tampoco es que sea una definición muy sencilla, pero sí que si se entiende, se podrá comprender mejor el sentido de la dispersión, ¿de acuerdo? La desviación estándar es la media de todas las diferencias de cada uno de los valores respecto a la media. Es decir, es la media de las diferencias de cada valor respecto a la media. Si tengo un grupo de gente donde la desviación estándar es 3 años, quiere decir que cada individuo respecto a la media se encuentra a una distancia de 3 años. Evidentemente, habrá gente que estará a distancia menor y gente a distancia mayor, pero la media de las diferencias sería 3 años. Claro, el problema es que la desviación estándar, 3 años, depende donde estemos trabajando, puede ser mucho o puede ser poco. Si yo os hablo, por ejemplo, de una clase de primero de primaria, 3 años de desviación es una barbaridad. Que de media cada sujeto respecto a la media esté a una distancia de 3 años es muchísimo. En cambio, si yo os hablase, por ejemplo, de una clase o de una sala de cine, una distancia, una desviación de 3 años sería muy poco. Entonces, depende del ejemplo, puede ser mucho o poco 3 años, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, los indicadores de dispersión nos indican la variabilidad, la concentración de la variable. Cuanto más concentrada sea la variable, más valores similares habrá entre ellos. Cuanto más dispersa, más variabilidad habrá de los valores. Y para acabar esta información, vamos a mirar ahora mismo las medidas de forma, ¿de acuerdo? Que básicamente miraremos la asimetría, el coeficiente de asimetría. Si os fijáis ahora mismo, por favor, tenemos en primer término una distribución simétrica. Tenemos el punto central y todo igual distribuido. Un ejemplo simple de distribución simétrica sería, por ejemplo, el que planteaba antes: 20, 21, 21, 21 y 22 años. Esta información correspondería a un ejemplo de simetría, donde no hay extremos o, si los hubiese, se compensan por ambos costados. Aquí no hay extremos, pero podría haberlos. Pero si estuviesen extremos compensándose por ambos lados, es decir, por ejemplo, aquí un extremo 31 y aquí otro un extremo 11, se compensan, quedaría también una distribución simétrica, ¿de acuerdo? Cuando la distribución sea simétrica, el coeficiente de asimetría será cercano a 0, ¿de acuerdo? Cuando la distribución es simétrica, coeficiente de asimetría cercano a 0.
¿Qué puede ocurrir? Que tengamos valores extremos. Por ejemplo, un extremo en la parte superior, 82. Si tenemos valores extremos en la parte superior, me queda algo así. Concentración en la parte inferior y extremos en la superior. Esto se denomina asimetría positiva. Y aquí el coeficiente de asimetría tendría un valor superior a 0. En este caso, la mediana será un valor siempre inferior a la media. La media se encontrará un valor superior a la mediana, ¿de acuerdo? Y más allá de esto, también disponemos de una asimetría negativa. Asimetría negativa sería si esto fuese 22 y esto fuese 2, por ejemplo. Valores extremos en la parte inferior de la distribución. En este caso, la media sería inferior a la mediana, sin ninguna duda, ¿de acuerdo? Y esto sería una asimetría positiva, perdón, asimetría negativa, valores extremos en la parte inferior. En este caso, el coeficiente de asimetría sería menor a 0, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo entienda bien esto, para acabar ya con esto que acabamos la información de hoy, quiero que veáis, miréis un segundo, la página 7 del dossier, por favor. En la página 7 del dossier os pone ejemplo de RStudio y vamos a ir indicando cada valor. Primero tenemos la media, que vale 5,5. Luego la desviación típica, que vale 2,16. Seguidamente el rango intercuartílico, que vale 3. Luego tenemos el coeficiente de variación, que este ahora mismo no me interesa, ¿de acuerdo? Luego tenemos el coeficiente de asimetría, que es el que ahora mismo acabamos de mirar, que vale 0,137. 0,137 quiere decir que la distribución es simétrica, pero con una cierta tendencia a simetría positiva. Distribución simétrica, pero con cierta tendencia a simetría positiva. 0%, que sería el valor mínimo, 25% el cuartil 1, 50% la mediana, 75% cuartil 3, 100% es el valor máximo y la n el tamaño de la muestra. Con esto acabamos por aquí hoy, ¿de acuerdo? Esto es el primer tema que hemos hecho ahora mismo en forma relativamente resumida. Entonces, seguidamente vendría ya la última parte descriptiva y ya la parte de invariante, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, estamos ahí en contacto por el WhatsApp o me hacéis cualquier pregunta de dudas cuando nos veamos en la clase de streaming. Nada, muchas gracias y que vaya muy bien.